misma, ¿no? ¿Cuáles fueron las variables que más pesaron o que tú has tenido más en cuenta, ¿no? A la hora de, o aspectos que tú consideras que han sido relevantes para ti para tomar una decisión y hacer la formación? Como he dicho antes, lo clave es que cada uno tiene un propio roadmap de desarrollo, ¿no? Y entonces tienen que confluir muchas cosas y muchos factores para que sea tu momentum de cuándo, dónde y cómo te toca hacer o aportaría hacer un máster, ¿no? Entonces, en ese sentido, algunos de los factores de decisión para mí fueron em, la capacidad de networking. Ujú. Esto es clave. Y además, en mi caso, esto viene sumado a dónde trabajas, ¿no? Y dónde te ves trabajando. En mi caso, por ejemplo, hay empresas, perdón, hay escuelas de negocio, por ejemplo, que el 90% de los alumnos son de un continente específico. Por poner un ejemplo, si te vas a hacer un MBA, alguna escuela de negocios que están muy bien reputadas, además, en Australia, por ejemplo, pues casi toda la gente que va a estudiar ahí, al menos full time, es de la zona de APAC, ¿no? Entonces, al final, si tu foco no es quedarte trabajando por esta zona, pues al final, me parece que el foco del networking no, no lo cubriría mucho, al menos en mi caso personal. Entonces, eso fue un tema principal. Segundo tema es la metodología de la escuela. Es decir, antes de tomar una decisión de ese calibre, hay que ir a Open Days, hay que preguntar con gente que ya ha hecho el máster ahí, cuál ha sido su experiencia, si puedes conocer o entrevistarte con algún profesor también de allí. Normalmente te ofrecen estas posibilidades, ir allí a la escuela, visitar las aulas de clase, ir a ferias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. con eso tú te formas una idea de cuál es la metodología que sigue, ¿no? Cada escuela. Entonces, básicamente yo pude detectar dos metodologías. Una que es la metodología de la competitividad, 100% competencia, 100% orientado de resultados. Y luego está la otra metodología que es un poco más colaborativa, más de proyecto, más de equipo, ¿no? También orientada a resultados, pero el foco más es en proyecto, en equipo y tal. Entonces, dependiendo de tu perfil, dependiendo otra vez, ¿no? De cuál es tu roadmap personal, eh, eso fue lo que pesó para mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo empezaré en ESADE y me aseguré mucho de que la metodología que ellos desarrollan, pues, hace match con lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Y luego también, evidentemente, están los otros factores, como por ejemplo los rankings, Ujú. porque al final es una inversión que te tiene que retornar, ¿no? Entonces, es una inversión que es bastante importante y para bien o para mal, yo no pondría un calificativo aquí, pero es una realidad que las empresas muchas veces se fijan en los rankings, ¿no? Entonces, al Ujú. final, el currículum, digamos, o poner el nombre de cierta empresa, de cierta escuela de negocios, te puede ayudar más o menos a retornar tu inversión, ¿no? Entonces, eso Ujú. también es un factor añadido. Y luego está el tema económico también, ¿no? El precio, al final, ¿no? Escuelas, pues a lo mejor que no te las puedes permitir o no sé, o depende también Ujú. de tu situación personal. Y luego también está ahora pensando, mientras hablo contigo, Ujú. eh, es importante que con la metodología, eh, si es posible, algunas sí que lo hacen, mirar un poco, por ejemplo, cuál es el nivel de los profesores, ¿no? Que vas a tener. Ujú. Si son profesores que hay escuelas de negocio, por ejemplo, que a lo mejor el 50% de los profesores no tienen vida industrial, más bien son gente dedicada a la investigación. Depende también si tú quieres ese perfil. Tampoco, otra vez, no pongo calificativo si es bueno o malo, pero depende de lo que a ti te vaya mejor en cada momento, ¿no? Y entonces eso también es importante. Totalmente, ¿eh? Lo que has dicho ahora, lo he dicho algunas veces en el canal también, que es mejor estudiar en una universidad o una escuela de negocios. Depende, no es mejor ni peor, depende del momento en el que uno esté. Hay momentos para todo en la vida y hay momentos donde estudiar en la universidad es lo prioritario, ¿no? Entonces, como tú dices,
un poco es lo que buscamos. Buscamos más un perfil más académico, buscamos más un perfil más de business, de personas vinculadas a las empresas. ¿Cuál es la experiencia del faculty en este caso? Es muy, muy interesante. Genial, genial todo tu aporte. Y hay una cosa con la que me quedo de esta última pregunta y que ya ha aparecido varias veces, que es el roadmap, ¿no? ¿Cuál es el itinerario que nosotros establecemos dónde queremos llegar? Porque yo diría, y es verdad que no hemos caído en hablar en otra ocasión de esto, pero yo diría que muchas veces esa reflexión previa es la que falta. Vamos al máster, ¿no? Y vamos a dónde nos va a llevar en el sentido de, bueno, si puedo escalar en la empresa, si puedo hacer un cambio, pero no hemos hecho es decir, estamos en un proceso táctico, pero no un proceso estratégico. Y es necesario esa parte analítica para afianzar una estrategia y luego, pues sí, tener en cuenta esas últimas variables que has hecho